dominen en cuanto a lo que es el planteamiento de una integral doble, saber escoger el orden de integración más conveniente y también hacer cambios de orden de integración cuando se la dan planteada. Entonces vamos a ver otro ejemplo, no sé si me ayudan con el número, que ejemplo 3 creo que sería, ¿no? Ejemplo 3 nos dice cambiar el orden de integración de la integral doble de f de xy por dy de x. El límite inferior para y es x cuadrado menos 1 y el límite superior es 1 menos x cuadrado a la 1 media, ¿no? Y en x los límites son de menos 1 hasta 1. Entonces, asimismo, este problema, más que resolver la integral doble, es más bien de replantear la integral con el otro orden de integración y justamente para ver si ustedes saben reconocer bien la región de integración y saben colocar los límites del diferencial de área. Entonces recordemos que todo esto parte del supuesto que tenemos una región rectangular y que la hemos particionado en pequeños rectángulos. Y los rectángulos usted los puede sumar primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra variable. Entonces ese es el principio básico. Entonces lo primero que debemos hacer es ¿qué cosa entonces? Debemos graficar, ¿sí? Dibujar la región. Ya. Entonces vamos a graficar la región. Vamos a ver qué región tenemos aquí. Entonces ya hemos dicho que si el orden de integración es de y de x, en este caso es una región tipo 1. Entonces está sobreentendido que x cuadrado menos 1, ¿qué representa? Representa y igual x cuadrado menos 1, es decir, la curva que limita por abajo. Entonces tenemos aquí un límite, que es y igual a x cuadrado menos 1. Y tenemos otro límite, este vendría a ser y1. Y tenemos otro límite, que es el y de arriba, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que representa el límite superior. Entonces está sobreentendido pues que una curva es y igual a x cuadrado menos 1 y la otra es y igual raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien, entonces, ¿cuál es la curva x cuadrado menos 1? Si usamos esta escala, tenemos una parábola que es cóncava hacia arriba, con vértice en este punto, ¿verdad? En 0 menos 1. Y y2 igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Qué representa esto? La parte superior de una circunferencia es una semicircunferencia. Si ustedes elevan al cuadrado ambos miembros, tienen que y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado, y esto equivale al conjunto x cuadrado más y cuadrado igual 1, ¿no? Pero aquí pongo implicación porque estoy elevando al cuadrado. Entonces, quiere decir que este es un subconjunto de lo de acá. Entonces, si este conjunto es la circunferencia centrada en 0, 0 con radio 1, y esto es un subconjunto, es la parte positiva de arriba de esa circunferencia, entonces tenemos una semicircunferencia. Ya. Entonces la región tiene estos límites, ¿no? Y igual x cuadrado menos 1, bueno, y aquí y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya. Entonces, la curva que limita por abajo la parábola, la curva que limita por arriba la semicircunferencia. Y x va de menos 1 hasta 1. Por lo tanto, ¿cuál es la región que debemos sombrear entonces? Justamente empieza aquí y termina acá.
Bien, esa es la región de integración. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es interpretar la región. Bien, ahora vamos a cambiar el orden de integración. Para cambiar el orden de integración, como mencioné hace un momento, hay que recordar que esta región se divide en particiones rectangulares con respecto a los ejes. Entonces, cortes perpendiculares al eje X, cortes perpendiculares al eje Y. Y tenemos aquí un rectángulo. Entonces, este rectángulo ya sabemos que se lo puede barrer o se lo puede considerar como un elemento de la suma en dos etapas. En este caso, el que nos han dado es suponiendo que yo hago el barrido a lo largo del eje Y primero y después a lo largo del eje X. Entonces, si nosotros hacemos el barrido a lo largo del eje Y, tenemos ese integral que está ahí, ¿no? Decimos, bueno, el rectángulo se mueve hasta abajo, donde el límite inferior es el Y de la curva X cuadrado menos 1. Por lo tanto, allí está correcto lo que me han colocado. El límite inferior es Y igual a X cuadrado menos 1. Y cuando el rectángulo va hasta arriba, se topa con el límite superior, que en este caso es el Y de la curva raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Entonces, esa primera integral hace un barrido a lo largo del eje Y. El rectángulo se mueve de abajo hacia arriba, y se forma aquí una franja que a su vez luego hay que sumarla de izquierda a derecha. Una vez que tenemos una de estas franjas, sumamos de izquierda a derecha. ¿Desde dónde comienza la primera? En X igual menos 1 y llega hasta 1. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a plantear esta integral como otra integral doble, pero ahora es primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ya, cuando los límites son constantes, entonces usted simplemente cambia el orden de los diferenciales y aquí cambia el orden de los valores, ¿no? En Y y en X. Pero en este caso tenemos curvas, entonces ahora tenemos que fijarnos que este rectángulo ya no se va a mover de abajo hacia arriba, sino que ahora se va a mover de izquierda a derecha. Entonces, al moverse de izquierda a derecha, el barrido va a ser a lo largo del eje X y vamos a tener entonces una franja, pero así, horizontal. Entonces, ahora yo tengo que determinar, tengo que identificar, bueno, cuando el rectángulo se mueva de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los límites? En X, porque el movimiento de izquierda a derecha implica límites en X. Entonces, cuando usted se mueve para la izquierda, se topa con el X de esta curva, y cuando se va para la derecha, se topa con el X de la curva de acá. Ya, pregunto. Se mantiene eso siempre, es decir, siempre que se mueve para la izquierda se topa con el X de esta curva y siempre que se va para la derecha se topa con el X de esta curva. No. Exactamente, ¿verdad? Si la franja está aquí, en la parte de arriba del eje X, entonces el X de la curva izquierda se lo despeja de la semicircunferencia que tenemos aquí y el X de la curva derecha también. Pero si la franja está acá abajo, que el rectángulo puede estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, si el rectángulo estuviera aquí, por ejemplo, cuando se mueve de izquierda a derecha, ya no es el X de la semicircunferencia, sino de la parábola. Y acá ya es el X también de la parábola. Por lo tanto, como mencionó hace un momento un compañero, eso nos obliga a dividir la región en dos partes. Una parte que está arriba del eje X y una parte que está abajo del eje X, porque los límites van a cambiar. Entonces ahí justamente estamos utilizando una propiedad que habíamos visto en la clase pasada, que es si una región se la divide en subregiones, entonces la integral doble en toda la región es la suma de las integrales dobles en cada subregión. Entonces aquí necesitamos dos subregiones, porque están cambiando los límites de la integral con respecto a X. Entonces aquí vamos a plantear la otra integral. Ya. Entonces vamos a concentrarnos en la parte de arriba. Entonces la primera integral vamos a plantear la parte que está arriba del eje X. Entonces, ¿cuál es el X que limita por la izquierda para la parte que está arriba del eje X, ¿no? Esta parte de aquí. Sería el X que se obtiene de aquí. Entonces de aquí usted despeja y le sale que X es más menos raíz cuadrada de 1
menos y cuadrado. Entonces, ¿qué significa ese más menos? No, entonces, este x debe tener como representación el que tenga signo negativo, porque aquí vemos que está en el segundo cuadrante. Entonces, x menos raíz de 1 menos y cuadrado sería este límite. ¿Ya? Y cuando el rectángulo llegue al extremo derecho, se va a topar con el x también de esta semicircunferencia, pero ya este x está en el primer cuadrante, x es positivo, entonces sería la raíz positiva, ¿no? 1 menos y cuadrado. A ver, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Entonces usted lo que tiene que hacer es despejar de la misma curva. Ya sabemos que se puede despejar x en función de y o y en función de x. Cuando yo despejo x en función de y, me queda esto. ¿Sí? Entonces ese más menos significa que hay dos expresiones para x. Una con raíz negativa, menos raíz de 1 menos y cuadrado. La otra x más, igual más raíz de 1 menos y cuadrado. Entonces el límite que se encuentra por la izquierda, si ustedes se dan cuenta, todos los x que se encuentran en este arco son negativos. Entonces ahora yo tengo que escoger el signo que corresponda para el límite izquierdo. El límite izquierdo debe dar x negativos, entonces tiene que ser menos raíz de 1 menos y cuadrado. Y ese límite izquierdo es lo que se denomina límite inferior. El límite de la derecha, en cambio, está dado por x que son positivos. Entonces tiene que ser raíz de 1 menos y cuadrado, positivo. Entonces eso es, por la derecha, lo que equivale a poner como límite superior. ¿Sí? Bien. Y y, ¿cómo sería y? Bueno, ya tenemos esta franja de izquierda a derecha, ahora tengo que sumar todo lo que está en esta franja, la de más arriba, la de más abajo, tomando en cuenta que debo hacer la suma desde dónde, desde y igual dónde hasta dónde. Claro, o sea, estos límites son solamente desde 0 hasta 1 en y, porque justamente nosotros tuvimos que dividir la región en dos partes, la que estaba arriba del eje X y debajo del eje X. Entonces, estos límites son válidos, pero con y desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la primera integral. Ahora, la otra integral es algo similar, el mismo razonamiento, pero va a ser para los y que están debajo del eje X, ¿no? Entonces, ahora el rectángulo que se encuentre, cualquier rectángulo que se encuentre debajo del X, debajo del eje X, se va a topar con un X negativo que sale de esta curva parabólica, y igual a x cuadrado menos 1, hasta la derecha, que va a ser un x también. Entonces, si ustedes despejan, de aquí también va a salir que x es más menos raíz de y más 1. Entonces, ese más menos significa que hay una relación entre y x con signo negativo y otra relación con signo positivo. Entonces, vamos a ver, cuando yo me muevo para la izquierda, estoy en el tercer cuadrante aquí, x es negativo. Entonces debo coger menos raíz de y más 1 como límite inferior para x. ¿Ya? Y cuando el rectángulo avance para la derecha, ya estoy en este arco parabólico del cuarto cuadrante. Entonces aquí los x son positivos. Entonces debo coger la relación que me da x positivos, que es raíz de y más 1. ¿Ya? Entonces, cuando resuelva la primera integral, lo que yo he hecho es hacer esta suma de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ahora, después tengo que hacer la suma de todas estas franjas que tengo aquí. ¿Desde y dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta 0, porque desde menos 1 hasta 0 es que son válidos estos límites en x. Así es. Y ahí está cambiado el orden de integración. ¿Sí? Porque en este problema solamente piden cambiar el orden de integración. Bien, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ahora una pregunta típica que se hace aquí es con respecto a la simetría, ¿no? Por ejemplo, hay unos que dicen que si esta integral también se la pudo haber resuelto haciendo la integral desde x igual 0 hasta 1, porque dicen, bueno, lo que tengo aquí es simétrico con lo que está acá. Entonces alguien dice, bueno, esto puede ser también igual a 2 veces la integral de 0 a 1 de esto de aquí. La respuesta es no, porque no sabemos cómo es la función f. O sea, la simetría no solamente depende de la región, de la geometría de la región, sino que depende del comportamiento de la función. Si para yo decir que hay simetría, debo tener la certeza de que las imágenes de la función, recuerden que f de x ya representa la imagen de la función en un punto x y de la región. Entonces yo tengo que tener la certeza de que las imágenes de la función
en el primero y en el cuarto cuadrante tienen el mismo comportamiento que las del segundo con el tercer cuadrante. Y yo tengo información acerca de la función f. Por lo tanto, no puedo decir que haya simetría. Entonces, eso es una observación en general, ¿no? Porque cuando uno tiene integrales dobles y ve que la región es simétrica, tiende a plantear la integral doble en una región más pequeña y luego multiplicar por un factor. Si usted no sabe cómo es la función f, no puede hacerlo. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio?